A continuación, Matemática Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de representación e interpretación de gráficas, específicamente la gráfica poligonal del área de matemática para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica, pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. El día de hoy nos acompaña en lengua de señas Pablo. Hola Pablo, buenos días. Entonces, con esto comenzamos. Como mencionamos al inicio, el tema es representación e interpretación de gráficas. Ya hemos trabajado algunas gráficas en las clases anteriores y en la clase de hoy será la gráfica poligonal. Por lo regular casi esta no la hemos escuchado. También se conoce como gráfica lineal, ¿verdad? Pero el nombre, digamos, como lo conocemos también, es la gráfica poligonal o polígono de frecuencias. Y para esto necesito que en casa, si tienes alguna hoja cuadrícula de preferencia, si no la que tengas, o tu cuaderno, por favor lo prepares con lápiz, lapicero y regla si tienes. Si no, vamos improvisando con lo que tengamos en casa. Muy bien, entonces ahora tenemos en pantalla, en la pizarra, una gráfica. Esta gráfica es la gráfica poligonal. Y si observas, hay puntos específicos en el plano, en esta parte de la gráfica. Tenemos un eje horizontal que le vamos a llamar, en esta oportunidad, eje horizontal. Tienen otros nombres, pero en esta oportunidad solo lo vamos a conocer como eje horizontal, y el eje vertical. Y entonces, en el eje horizontal tenemos las representaciones de letras que están representando los días de la semana, y en el eje vertical tenemos la representación de unos números. Y entonces voy a colocar en la parte de abajo, voy a colocar días de la semana. Día de la semana. Esto puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y en la parte vertical colocaré minutos. Y entonces yo te cuento de qué es esta gráfica para ponerle el título que veíamos en la clase anterior, que es importante colocarle un título a todas las gráficas. Y en este caso se trata de la representación de la cantidad de tiempo que una persona hizo de ejercicio durante la semana. El médico le recomendó hacer 30 minutos de ejercicio todos los días, y esta es la representación en una gráfica de la primera semana de esta persona. Aquí están representando los días, los minutos que hizo ejercicio, y entonces le podríamos nombrar a nuestra gráfica cantidad de minutos o de tiempo que realizó ejercicio. Que realizó ejercicio. Entonces, cantidad de minutos o de tiempo que realizó ejercicio durante una semana. En este caso, solo tenemos los datos de una semana. Al observar esta gráfica, yo te voy a hacer algunas preguntas y tú ves respondiendo en casa de forma verbal, sin escribir nada. Dilo fuerte en voz alta. Entonces, la primera pregunta que yo podría hacerte es: ¿qué día esta persona
hizo más tiempo de ejercicio. ¿Qué día esta persona hizo más tiempo de ejercicio? Observa la gráfica y dila en voz alta. Entonces, aquí podemos observar que hay 2 días donde esta persona hizo la misma cantidad de ejercicio. Yo puedo decir que fue el día martes y puedo decir que fue el día viernes. Entonces, martes y viernes. Estos 2 días fueron los que hicieron, lo que esta persona hizo la misma cantidad de tiempo. Fue el máximo de tiempo de ejercicio que hizo en la semana. Si ahora te pregunto, ¿qué día esta persona no hizo ejercicio? Observa la gráfica y escríbelo. Excelente. Observamos en nuestra gráfica que el día domingo no hizo ejercicio. Aquí yo voy a poner un 0 para que tú sepas que empezamos del 0. Entonces, el día domingo. Bien, voy a hacer otra pregunta y tú vas a responder también en voz alta en casa. ¿Qué día de la semana esta persona hizo 20 minutos de ejercicio? ¿Qué día de la semana esta persona hizo 20 minutos de ejercicio? Observa la gráfica y dilo en voz alta. Al observar nos damos cuenta que el día miércoles hizo 20 minutos de ejercicio. Y así podríamos ir preguntando, haciendo varias preguntas en relación a la gráfica, y esta gráfica nos da esta información. Entonces, otra pregunta, y con esta vamos a terminar este ejemplo. Yo podría preguntarte, ¿cuántos minutos de ejercicio hizo a la semana? ¿Qué tendrías que hacer? Piénsalo un momento, dilo en voz alta en casa y trata de dar esa respuesta. ¿Cuántos minutos de ejercicio hizo esta persona en casa? En casa toda la semana. ¿Qué haríamos? Muy bien, si yo sé que el día lunes hizo 25, el martes 30, el miércoles 20, el jueves 25, el viernes 30, el sábado hizo 15 minutos y el domingo no hizo ejercicio, al sumar la cantidad de minutos voy a obtener la cantidad de tiempo que hizo en la semana. Entonces, súmalo tú y lo colocas, lo dices en voz alta o lo puedes escribir. Bien, y entonces podemos observar que la gráfica poligonal nos sirve para comparar datos, ¿verdad? De forma gráfica y que yo pueda observar y comparar esos datos. ¿Qué dato es mayor? ¿Qué dato es menor? Gráficamente lo observo muy bien, ¿verdad? Los puntos que representan o que están hasta arriba me indican que es el dato mayor y los puntos que están hasta abajo me representan el dato menor. Visualmente es muy fácil de averiguar estos datos al hacer una gráfica poligonal. En este momento vamos a realizar y vamos a construir una gráfica. Entonces necesito que prepares tu cuaderno, que prepares una hoja, de preferencia cuadrícula, si no tienes no importa, regla, si tienes también, nos va a servir. Mientras tú preparas los materiales, yo borro esto que tenemos en la pizarra. ¿Listo? Perfecto. Entonces, yo voy a escribir a continuación en la pizarra unos datos. Estos datos son datos de una pregunta que le hicieron a 15 alumnos, y la pregunta fue, ¿cuántos hermanos, la voy a escribir por acá, esta la escribes en tu cuaderno, cuántos
hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Esa fue la pregunta. Y cada uno de los participantes dieron su respuesta. Estas fueron las respuestas, yo las voy a escribir por acá. Muy bien, ahora escríbelas en tu hoja o en tu cuaderno. Esta es la cantidad de hermanos que cada uno de los participantes dijo que tenía. Unos dijeron uno, otros dijo que también uno, otros dijeron que dos, otros dijeron que no tenían hermanos, entonces los representamos con 0. Y esos son los datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ordenar estos datos porque aquí están un poco desordenados. No podemos pasar inmediatamente a construir nuestra gráfica si los datos los tenemos desordenados. Entonces el primer paso, o lo que vamos a hacer, es construir una tabla. Esta tabla se llama tabla de frecuencias y lo haces en tu cuaderno, lo haces en tu hoja, y esta tabla debe de tener 2 columnas. Entonces la vamos a dejar aún abierta de abajo porque no sabemos aún cuántas filas tendremos. Entonces vamos a construir nuestra tabla. La voy a dejar aún abierta de abajo para que no sabemos aún cuánto, ¿verdad? Tú la vas construyendo también en tu cuaderno o en tu hoja. Bien, y en el primer espacio vamos a escribir hermanos, que este sería la cantidad de hermanos, Y en esta otra columna vamos a escribir frecuencia. Si definimos la palabra frecuencia, podemos decir que es algo que se repite, ¿verdad? Entonces la frecuencia, la columna de la frecuencia nos va a indicar cuántas veces se repiten las respuestas que las personas dijeron. Entonces vamos a ir ordenando estos datos poco a poco. Vamos a observar nuestra fila, nuestros datos, y vamos a empezar con el dato menor. ¿Cuál es el dato menor de esta secuencia de números? ¿Lo tienes? Escríbelo. Nuestro dato menor es el 0, que va a representar que no tienen hermanos. ¿Cuántas personas dijeron en la pregunta, en la encuesta que se hizo, que no tenían hermanos? Vamos a contar la cantidad de ceros. 1, 2, 3. Bien, entonces los que no tienen hermanos, dijeron 3 personas que no tienen hermanos, de esas 15 que se encuestaron. Ahora, ¿qué número sigue en el orden? Número 1. Coloco los que dijeron que tenían un hermano. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas dijeron que tenían un hermano. Luego continuamos con los que dijeron que tenían 2 hermanos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4 personas mencionaron que tenían 2 hermanos. Haz los últimos 2 en tu cuaderno o en una hojita, la que tengas ahí, y ahí de esta forma podremos cerrar ya nuestra tabla. Muy bien. Entonces el número que sigue es el 3. Vamos a contar cuántas personas dijeron que 3. 1, 2. 2 personas tienen 3 hermanos. Y todavía nos falta un dato.
que es el 4. Los que mencionaron que tenían 4 hermanos, pero solo vemos una persona que dijo 4, y entonces ya tengo mi tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias. Esto lo construimos antes que nuestra gráfica poligonal. Ahora, vamos a verificar. Yo les había dicho que eran 15 alumnos los que se habían encuestado. 15 alumnos. Y esta es la cantidad de las personas que dijeron que tenían ese número de hermanos. Vamos a sumar estos números de acá y nos tendría que dar como resultado 15, porque fueron las personas encuestadas. No nos puede dar ni más ni menos, ¿verdad? Nos tiene que dar la cantidad de personas encuestadas. Muy bien. Entonces, sumamos. Vemos fácil, ¿verdad? 4 más 1, 5, más 5, 10, más 3, 13, más 2, 15. Entonces, sí podemos verificar que fueron 15 encuestados. Y entonces ya nos vamos a lo último, que es la construcción de nuestra gráfica, y para eso vamos a trazar una línea horizontal, que sería nuestro eje horizontal, que le vamos a llamar así en este momento. Vamos a hacer acá, tú lo haces en tu cuaderno, lo haces en una hoja, y vamos a trazar nuestra línea vertical. Muy bien. Hazlo en tu cuaderno. Y aquí vamos a colocar el número de hermanos. El número de hermanos. Y entonces voy a colocar acá unas marcas para colocar el número de hermanos. Yo veo que aquí tenemos 0 hermanos, que ahí lo estoy representando. Tenemos 1 hermano, 2, lo voy a escribir más grande para que tú lo observes. Tú lo escribes en tu cuaderno grande. 2, 3, 4 hermanos. Entonces, el eje horizontal está representando la cantidad de hermanos. Y el eje vertical representará la frecuencia, quiere decir cuántos dijeron esa cantidad de hermanos. Entonces, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5. Si utilizamos nuestros cuadrados será mucho más fácil graficar. Podemos borrar lo que nos sobró de espacio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el último paso, antes del último paso tenemos que colocar los puntos. Entonces, en este lado, en esta parte de abajo tenemos la cantidad de hermanos, y entonces yo puedo con otro color, sé que los que dijeron 0 hermanos, que tenían 0 hermanos, fueron 3 personas. Ubico el 0 y luego hago un punto en el 3 porque representa que fueron 3 personas. Luego, este ya lo tengo listo, luego voy con este, tengo los que dijeron un hermano, aquí lo ubico, y los que dijeron que tenían un hermano son 5 alumnos. Entonces ubico el 5, pongo un punto, lo marco, y entonces ya estoy representando los que tienen un hermano. Ahora los que tienen 2 hermanos, está acá, y los que tienen 2 hermanos dijeron que son 4, o sea, 4 personas tienen 2 hermanos. Busco el 4, marco el punto y estoy representando los que tienen 2 hermanos. Luego los que tienen 3 hermanos son 2 personas de las encuestadas. Busco el 2, marco el punto. Y por último, los que tienen 4 hermanos solo es una persona. Ubico el 4 y ubico el 1 y marco el punto. Ahora, con una regla vamos a unir los puntos. Ese hacia acá, luego uno hacia abajo
yo voy a usar porque es muy grande la regla, luego este otro punto, y ahí ya no tenemos hacia dónde más marcar. Entonces, estas líneas que se forman son parte de la gráfica poligonal. Y con esto tendríamos construida nuestra gráfica poligonal o polígono de frecuencias. Y ya con esto estamos terminando. Vamos a recapitular un poco. Yo te hice una pregunta, mejor dicho, hicieron una pregunta en una encuesta que era ¿cuántos hermanos tienes? Y se les hizo a 15 alumnos. Estos fueron los datos o los resultados o las respuestas de los alumnos. Con esos datos construimos una tabla de frecuencias, la cantidad de hermanos y la cantidad de estudiantes que dijeron que tenían esa cantidad de hermanos. Luego verificamos que fueran 15 para que estuviéramos seguros que fueron 15 encuestados. Por último, trazamos un eje horizontal, un eje vertical, utilizamos cuadrados para identificar el número de hermanos y luego la frecuencia con la cual fue dicho ese número. Y fuimos ubicando los puntos en la gráfica y luego trazamos una línea en cada punto. Y esto nos da la gráfica de la cantidad de hermanos que tienen los 15 alumnos encuestados. Entonces le colocan el título en su cuaderno, en la hoja que lo hicieron, y con esto estaríamos terminando. Es importante que en casa puedas seguir practicando. Puedes hacer una encuesta, una pequeña encuesta, o podrías hacer una pregunta y se las podrías hacer a personas que viven contigo o que están en casa, y luego de tener esa información puedes construir la tabla y hacer, en este caso, una gráfica poligonal. Entonces hemos terminado la clase. Espero que hayas aprendido la estructura para construir la gráfica poligonal. Es importante que lo practiques. Es importante también que tengas presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Con algún adulto que esté en casa, comparte el título del programa y lo que aprendiste el día de hoy. Una fecha importante para este mes es el 25 de junio, que se celebra el Día del Maestro. Te recordamos, lávate las manos con agua y con jabón, si tienes gel, hazlo también, y quédate en casa. Con esto concluimos y nos vemos en un próximo programa.